me salió en el internet un video de gente que sale asustando a otros, ¿no? Ya sea con máscaras, ya sea con diferentes cosas, ¿no? Y obviamente que es muy divertido porque ves que la gente brinca, que pega el susto. Pero yo me acuerdo cuando yo era adolescente, yo agarré una rachita de asustar a mi mamá también, ¿verdad? De repente salía y la asustaba, mi mamá pegaba el grito y ya yo me iba corriendo y riéndome de mi mamá con la chancla voladora atrás de mí. Pero ahora que tengo mis hijas, ¿verdad?, han agarrado una rachita de hacerme lo mismo, ¿verdad? Donde quiera que voy caminando se esconden atrás de una puerta y salen y me asustan. Y luego después se van corriendo también, ¿no? Yo pego obviamente el brinco y como que las estoy pagando, ¿no? Y obviamente que uno se asusta, uno tiene un susto con las cosas inesperadas que suceden, ¿no? No estás esperando que algo te asuste, que algo te salga de la nada y te pegue un grito, ¿verdad? Pues que te ponga los nervios de punta, ¿no? Pero una cosa es que te asusten y otra cosa es vivir con miedo, ¿no? Y obviamente no puedo vivir con miedo de que abra una puerta y que me salga una chamaca, ¿verdad? Y que me asuste. Pero el susto que tenemos cuando gritamos es la reacción inicial cuando algo nos sucede en la vida, ¿no? Pero el miedo, o sea, es que es cuando vives atemorizado de que constantemente o en cualquier momento te vuelva a suceder lo mismo. No que alguien te salga y te asuste, pero son eventos traumáticos o cosas que no quisiéramos que nos volvieran a suceder porque cuando nos sucedieron nos causaron un impacto, ¿no? Y yo creo que la vida en general es así. Hay eventos que nos suceden, hay eventos que nos pasan, que de un momento a otro te crean un gran susto, pero que de alguna manera definen muchos de los miedos con los que vivimos, con los que tomamos decisiones. Y a través de nuestra vida nos enfrentamos a muchos miedos, cada uno de nosotros, y son diferentes, ¿no? Obviamente que cuando prendes la televisión, cuando prendes el internet, las noticias siempre son malas o son amarillistas y crean los mismos miedos en todos nosotros. De hecho, hay un estudio reciente donde dice que más de la mitad de toda la población, más de la mitad de toda la gente que está aquí, de hecho, tiene los mismos miedos o tiene mucho miedo a cosas muy similares o muy semejantes. Por ejemplo, hay un miedo muy constante a enfermarse o que alguien se enferme y se muera. Obviamente que por el COVID, ¿no? Pero es un temor, ¿verdad? Ojalá no nos vaya a pasar, o porque conocemos a alguien, vimos a alguien, o porque vimos en las noticias, ¿no? Otro miedo que es muy general es un miedo al colapso económico, ¿verdad? Y salen las noticias que el mentado apagón que va a suceder, ¿verdad? Y yo conozco gente que antes de que fuera el cambio de este último año, compró galones de agua, pero así enormes porque se iba a acabar el agua y todas se la están tomando, ¿verdad? De los galones, pero es un miedo, ¿verdad? El miedo te hace tomar decisiones, ¿no? Otro de los miedos que son comunes es la contaminación de los océanos y de los ríos y de los lagos, ¿no? La gente tiene miedo de que todo se contamine y que el mundo se ponga peor. Y en general somos personas que el miedo viene y nos ataca con preocupaciones. Viene y te habla de cosas que no están en tu control, cosas que no tienes el control de manejarlas, ¿no? Y todos reaccionamos de una manera diferente al miedo, ¿no? Hay personas que se sienten impotentes ante el miedo, no que sea real, pero la posibilidad de lo que pueda suceder. Hay otras que se sienten vulnerables, ¿verdad? Hay algunos que sienten que no tienen la capacidad de proteger a las cosas o a las personas que son importantes y que el miedo viene y que les está hablando, atemorizando, ¿no? Es horrible vivir con miedo porque comienzas a tomar decisiones que no son las mejores, están basadas en el miedo, ¿no? Y lo peor que una persona puede hacer en su vida es tomar decisiones en base al miedo. Obviamente tienes que tener precaución, pero estoy hablando del miedo, de ese miedo de que no vaya a pasar, que no vaya a suceder y siempre pensando los peores escenarios, ¿no? Y yo me doy cuenta en mí mismo, ¿no? Yo me autoexamino muchas veces y me doy cuenta en ocasiones que a veces estoy tomando decisiones en base a mis miedos, en base a las cosas de que no pudiera hacer. Y la mayoría de las veces, en lugar de poder tomar buenas decisiones, te frena a tomar las mejores decisiones por el miedo. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué sí? ¿Verdad? Y el miedo te hace hacerte pequeño, te inmoviliza, te convierte en una persona
ermitaña, en una persona iracunda, en una persona renegada, ¿no? El miedo hace todas esas cosas en ti, ¿no? Y déjame te digo algo, Dios está haciendo algo y siempre tiene las mejores intenciones para cada uno de nosotros. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Pero el miedo nos puede robar de ver lo que Dios está haciendo y nos puede sacar de los planes de Dios. El miedo te puede robar de ver lo que Dios está haciendo y de los planes que Dios tiene para tu vida. Pero uno de los antídotos del miedo, si tú has vivido con miedo o vives con miedo, es la esperanza, ¿no? Y es uno de mis temas preferidos. La esperanza es una de esas cosas intangibles en la vida. Tú no puedes ir a Walmart y decir, ok, deme 1 kilo de esperanza. ¿Dónde está el que te digan verdad? ¿Dónde están las cajas de esperanza al lado de los cereales? Ahí vas y compras. O sea, no se puede. Es un intangible, ¿no? Y tú necesitas, ¿verdad? Tú necesitas la esperanza en tu vida, ¿no? Y el miedo es esa voz que viene a tu vida y te dice, ¿sabes qué? Va a salir mal. Es más, no va a salir mal. Se va a fregar todo. No es más, no se va a fregar. Ya se fregó, ¿no? Y entonces tú empiezas a darle vueltas y vueltas y vueltas en la mente y tú dices, no, ya, o sea, va a pasar lo malo, ya va a salir lo malo, ¿no? La manera en que funciona la esperanza es muy parecida. La manera en que la esperanza viene y te habla es que viene y te dice, hey, ¿sabes qué? Dios va a cuidar de ti. No te preocupes, Dios tiene el control. No importa lo que te enfrentes, Dios está contigo. No tengas miedo. De hecho, una de las mandamientos, de las ordenanzas que Dios nos da constantemente en la vida, en la Biblia, es no tengas miedo, no tengas miedo. Ahora, te lo da porque te va a dar miedo, ¿verdad? Pero te dice, hey, no le hagas caso, no tengas miedo, confía. No, la razón por la que podemos poner nuestra esperanza en Dios es por quien Él es, porque Dios es fiel. Y el día de hoy yo quiero a que me acompañes a una historia del Antiguo Testamento que me encanta, que ha inspirado a miles de personas a través de los tiempos. Es la historia de 3 amigos, se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego, y estos 3 amigos, ¿verdad? Se negaron a inclinarse y adorar a una estatua de oro que su jefe, o el jefe de toda la nación, el rey Nabucodonosor, había levantado. Y la razón era porque estaban comprometidos con Dios a solo adorarlo y servir a Él, servirlo a Dios. Y cuando el rey Nabucodonosor viene y se entera de que estos 3 no quieren inclinarse y adorarle, obviamente que se enfurece, ¿no? Como decimos los mexicanos, se super enchila, o sea, se enchila con ellos. Y estos no eran personas ajenas, eran cercanos, eran personas que trabajaban con Nabucodonosor. Nabucodonosor los conocía, él les había dado puestos en su gobierno y de una manera u otra habían mostrado lealtad a él, habían sido fieles a él, a su reinado, a su gobierno, pero había una línea que no estaban dispuestos a pasar, ¿no? Y ahí, pues bueno, ahí fue el acabose, ¿no? Se enojó, se enfureció. Son llevados ante Nabucodonosor. Le dicen, hey, estos 3 no se quieren inclinar. Y Nabucodonosor les repite la ley. Hey, la ley dice que si no se inclinan, pues va a haber consecuencias de no hacerlo. Una ley que él mismo había establecido. Y esto es lo que dice en Daniel 3:15. Si me pueden acompañar en la pantalla. Dice, no hombre, ahí no está la pantalla. Ahí está, Daniel 3:15 dice, en cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, dice, más les vale que se inclinen. Más les vale, es una advertencia ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario serán lanzados de inmediato a un horno en llamas y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Ándale, ¿no? O sea, estaba dura la advertencia, ¿no? Si no me adoran, entonces pues los voy a echar a este horno de fuego, ¿no? Y es una historia muy inspiradora porque de alguna manera todos nosotros nos podemos relacionar con los diferentes factores, ¿no? Con algunos de los momentos de esta historia de nuestra vida. Podemos identificarnos con ello. Por eso ha sido muy inspiradora, ¿no? Y el día de hoy estoy seguro que entre nosotros, o la gente que me está escuchando, que está viendo el video, que está escuchando el audio, hay personas que se encuentran o se sienten como si estuvieran enfrentándose a una situación parecida, ¿no? Están en una situación entre el rey y las llamas, ¿verdad? Están asustados y
tu nivel de estrés está quizás arriba, ¿verdad? Al tope, la presión en el trabajo es durísima, ¿verdad? El drama familiar pues está a todo lo que da, subiendo de temperatura, la ansiedad te está consumiendo, está constante, está latente, no sabes qué hacer porque estás en medio de esta decisión, ¿no? Y el horno ves que se está calentando y que tienes que tomar una decisión con tantos problemas, tú lo ves y estás ahí y te sientes como que cada momento que sucede, pues como que le están echando leña al fuego, como que se está poniendo más difícil, ¿no? Y en medio de la presión, de la vida, de lo difícil del momento que te puedas encontrar, viene una voz en medio del horno que te dice: hey, ¿sabes qué? Dios no puede ayudarte. Dios no saldrá por ti a rescatarte de los problemas que estás enfrentando, ¿no? Y entonces viene esa voz y el temor se apodera de ti, ¿no? Ahora, si te encuentras en ese punto, que yo me he encontrado en ese punto, o cuando te encuentras en ese punto en la vida, donde digas: ¿sabes qué? Ni Dios me puede ayudar. Ahora sí, Dios, ¿dónde estás? Me has abandonado. ¿Cómo podemos aferrarnos a la esperanza para poder vencer el miedo, ¿no? Y mi primera idea el día de hoy para ti es esta, ¿no? Acuérdate quién es Dios. Acuérdate quién es Él. Mira, yo he compartido esta historia ya anteriormente, hace más o menos como 9 años, estábamos comenzando la iglesia y de repente fueron a tocar a la casa primero, a mi casa, unos oficiales de Homeland Security. Yo estaba aquí en la iglesia, era en la mañana, y entonces dijeron: andamos buscando a Edgar Lira, y yo dije: pues alguien de la iglesia se metió en problemas, y entonces me dijeron, le dije: estoy en la iglesia, y dice: ¿seguro que quiere que vayamos a ellos? Y vengan. Y vinieron. Ahora, lo que yo no sabía es que me venían a buscar a mí. Yo dije: a lo mejor vienen a buscar a alguien de la iglesia, ¿verdad? Y pues a ver quién hizo qué. Pero venían a buscarme a mí porque un amigo, ¿verdad? Yo creía que era un amigo, hizo un fraude, había hecho un fraude hace unos años anteriores y lo habían agarrado. Y entonces había falsificado mi firma, y entonces mi nombre estaba en un fraude millonario, ¿no? Entonces vinieron y pues nomás faltó que me hubieran arrestado, pero aquí me metieron una regañada, me leyeron mis derechos aquí en la oficina, y yo: híjole, ¿no? ¿Y ahora qué, no? Y entonces empecé a ir a Phoenix, porque allá era donde hicieron el fraude, y cuando fui en la corte me presenté, me dijeron: señor Lira, su nombre está en todos los documentos, y son 30 años de cárcel y $1 millón de multa. Y yo: hijo de su mecha, ¿ahora qué hago? Yo dije: ahora sí, ¿verdad? ¿Qué hago? Dije: no, pues $1 millón, ni si vendo mi riñón, ¿cuánto me darán por él, verdad? Para ver si completo algo. Y ¿sabes qué? En ese momento algo me pasó, porque yo tenía que probar que no hice nada, ¿no? Pero entonces empecé a buscar documentos, busqué boletos de avión, probando que ni siquiera estaba aquí en Estados Unidos, las fechas donde habían firmado. Y algo me pasó, porque de repente un día estaba yo en una oficina aquí y mi corazón empezó a latir, y yo dije: me está dando un ataque de pánico, un ataque del corazón, me voy a morir. Y entonces le empecé a hablar a varios, vino Mardia, me llevó a emergencias y me dijeron: ¿sabes qué? No tienes nada, es un ataque de pánico, ¿no? Y en 6 meses me pasaron varias veces, ¿no? Y el doctor me examinaba y me decía: ¿sabe qué? No tiene nada, ¿no? Le puedo dar una aspirina, pero es algo que es mental, es algo. Y yo: pero ¿cómo puede ser posible, no? ¿Cómo puede ser posible que el miedo pueda hacer esto en alguien, no? Y después de 6 meses me mandaron una carta, el juez, ¿verdad? Diciendo que no pudieron encontrar nada en mi contra y me quitaron. Ahora, después de que te da un ataque de pánico, si te han dado alguna vez, como que te quedas medio tocado. O sea, no loco, yo sé que estoy medio tocado también, pero tocado en el sentido como que te da ese miedito, ¿verdad? Que te vuelva a dar en cualquier lugar, ¿no? Ahora, y yo sé que es puro miedo. Ahora, déjame te comento algo que a veces no cuento, ¿no? Cuando empezó todo esto, hubo varias cosas que Dios nos habló. Es más, una semana antes vino un pastor y oró por Mardia, por mí, y me cayó muy mal, porque oró y dijo: Dios, yo te pido que los cuides con esta prueba que viene en contra de ellos. Y yo dije: ¿quién va a andar orando así? ¿Para qué vino este pastor a orar eso, no? Y una semana después sucede esto, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empezó el proceso, yo llevé a mis hijas
a Disney, ¿no? Porque yo decía, ¿sabes qué? Una tristeza. Dije, pues yo no hice nada, yo no debo nada, ¿no? Uno trata de portarse bien, de ser honesto, y le pasan estas cosas en la vida. Y de repente, ¿verdad? Dije yo, sin deberla ni temerla, voy a terminar en el bote. Digo yo, pues no puedo probar, o sea, puedo probar que no estuve, pero yo no puedo probar que era mi amigo, que es lo peor. Ahora, empecé a pensar, bueno, ¿qué va a pasar con mis hijas? ¿Qué va a pasar con la iglesia que estábamos comenzando, ¿no? Y yo me acuerdo que estábamos en Disney y yo oí la voz de Dios. Y yo me acuerdo porque yo estaba cargando a Miley, estábamos viendo los cohetes, yo me sentía muy triste. Yo escuché que Dios me dijo, no tienen nada en contra tuya, nada te va a pasar. Ahora, me acuerdo así súper bien, de esas veces que Dios te habla, ¿no? Ahora, al final de cuentas, fue exactamente lo que pasó. No tenían nada contra mí, no tenían absolutamente nada que me pudieran encontrar. Ahora, estoy seguro que Dios me habló en ese momento, pero lo que me pasó fue que yo escuché más el miedo que lo que Dios me decía. O sea, estoy seguro también de eso. Por eso me dieron los ataques de pánico. Ahora, hubo varias cosas de parte de Dios, como te digo, que sucedieron en medio de todo esto, que me mostraron que Dios me decía, ¿sabes qué? Yo estoy contigo, no tengas miedo. Pero aún así, ¿sabes qué? Yo sé, y el día de hoy lo sé, que los ataques de pánico fue porque escuché la voz del miedo. Ahora, como te digo, independientemente de todo eso, Dios me ha hablado a mí, Dios le ha hablado a Mardia, ¿no? Acerca, por ejemplo, de la iglesia, de esta iglesia. Dios nos ha hablado acerca de nuestras vidas, de los planes que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y muchas cosas hemos visto a Dios, y muchas cosas estamos todavía esperando sus promesas, ¿no? Anoche estábamos hablando con unos amigos de ello, y hemos visto muchas cosas suceder de Dios, milagros, cosas que solo Él puede hacer. Y en medio de toda la dinámica, de todo lo que sucede alrededor, siempre hemos visto que Dios es bueno. Dios es bueno en medio de los problemas, ¿no? Él siempre tiene los mejores planes y lo mejor para nosotros. Y una de las cosas que siempre debemos de recordar en medio de los problemas es eso, es que Dios es bueno. Dios es bueno y tiene los mejores planes para nosotros. Ahora, regresando a la historia, ¿no? Los nombres verdaderos de los personajes no eran Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? De hecho, Babilonia había conquistado a los hebreos y se los había llevado secuestrados, se los llevó cautivos, ¿verdad? Babilonia, y los trataron de culturizar con sus costumbres y con la educación de ellos, y les cambiaron sus nombres. Una práctica común para culturizarlos era cambiarles el nombre a nombres babilónicos. Era parte como de cambiarlos, de que se olvidaran de quiénes eran, de normalizarlos, y lo más seguro era para que se olvidaran de su cultura y dejaran su cultura atrás, ¿no? Olvidándose de su historia y olvidándose de Dios. Pero sus nombres originales en hebreos era Ananías, Misael y Azarías. Eran los tres nombres, ¿no? Y Ananías significa la gracia de Dios, Misael significa quién es como nuestro Dios, y Azarías significa Dios es mi ayudador. Ahora, a estos tres les cambiaron el nombre, pero ellos no se olvidaron de quién era Dios. Ellos no se olvidaron de quién era Dios. Y una de las cosas que nos suceden cuando cosas malas suceden a nuestro alrededor es tratar de juzgar a Dios, sentarlo en el banquillo de los acusados y tratar de preguntarle por qué nos pasan cosas malas, ¿verdad? Si yo voy a la iglesia, si yo oro hasta nomás por los alimentos, luego le reclamamos, yo he orado por los alimentos, Dios, ¿por qué me pasan cosas malas? ¿Por qué no me proteges? Pero nos olvidamos muchas veces que dentro de la dinámica, ¿verdad? De este mundo hay una interacción de otras voluntades que suceden, ¿no? Muchas veces es la voluntad de alguien más, son las consecuencias de los pecados de otras personas, ¿no? Es la maldad del mundo que nos alcanza. La Biblia dice que batallamos o que tenemos una guerra espiritual con huestes espirituales de maldad. Hay una dinámica que no alcanzamos a ver. Muchas veces pensamos o tenemos un pensamiento que es como unidireccional, ¿verdad? Pensando que todo está dentro de la dimensión de que si Dios lo permite o no lo permite, pero el mundo es mucho más allá que eso. La realidad es que Dios nos ha dado la libertad al hombre de hacer lo que Él quiere, ¿no? Y el hombre muchas veces decide hacer
lo malo. Y el pecado ajeno, muchas veces si tú de verla ni temerla, viene y te toca. La maldad ajena viene y se entremete en nuestra vida y terminamos pagando los platos rotos de alguien más. Pero en medio de esta dinámica no debemos de olvidar cómo es Dios, cómo es Él. Y es lo que hicieron estos chicos, ¿no? En medio de la maldad del gobierno, ¿no? Del rey tirano donde estaban, bajo el gobierno en el que estaban, no se olvidaron de quién era Dios. Así que necesitamos recordar que Él es misericordioso, que Él es poderoso, que Él es bueno. Incluso cuando estemos pasando por el fuego, literalmente, como estos chicos, sabes que recordar quién es Dios. Es algo que yo te animo a que hagas en medio de tus momentos más oscuros, en medio de tus pruebas más duras. Recuerda que Dios es bueno, quién es Él. De hecho, Éxodo 34 es la primera vez que encontramos en la Biblia la descripción que Dios se hace a Él mismo. Y este versículo es citado a través de toda la Biblia hablando de cómo es Él, de quién es Dios. Dios se describe a sí mismo en este pasaje en frente de Moisés. Mira lo que dice Éxodo 34, 6. Dice: pasando delante de Él, proclamó: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Esa es la descripción de Dios a través de toda la Biblia. Ahora, en medio de un mundo lleno de incertidumbre, esto es lo que puedes esperar de Dios: un Dios clemente, un Dios compasivo, un Dios bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Esa es la descripción de Dios. El saber y confiar en que Dios es bueno, incluso cuando la vida no es tan buena, Dios sigue teniendo el poder y sigue siendo bueno. Saber que aunque la vida cambia, Dios nunca cambia, pase lo que pase. Que soy amado por un Dios todopoderoso, compasivo, lleno de gracia, paciente, lleno de amor y fidelidad. En medio de la dificultad, eso te puede cambiar tu perspectiva y tu vida. Yo no sé por qué sea lo que estés atravesando, pero no dejes que tus luchas definan quién es Dios. Que tus luchas no definan el amor de Dios o cómo es Él. Deja que Dios, su amor, quien Él es, defina tus luchas. Deja que Dios defina tus luchas, ¿no? Y a final de cuentas, quien es Dios es más importante que el resultado de las cosas. Quien es Dios es más importante que lo que los demás te hayan dicho que puedes hacer o no, lo que los demás te hayan hecho, no, es más importante que tus fracasos. Quien Dios es más importante que tus fallas. Quien Dios es más importante que aquello que te da miedo. Quien Dios es más importante que lo que otros te han dicho que no vas a poder hacer, que es imposible, que nunca nadie lo ha hecho. Quien es Dios es más importante incluso que tus mismos oscuridad que veas, que tu pesimismo personal hacia el futuro, porque el carácter de Dios determina tu destino. Quien Dios es más importante que lo que puedas estar viviendo. Dios te dará lo que necesitas. Dios te dará un futuro. Dios te hará cambiar ese luto, ese dolor por risa. Es lo que dice la Biblia. Encontrarás justicia en Dios. Encontrarás propósito en Dios. Encontrarás perdón. No por lo que tú hagas, sino por quien Dios es. Que no se nos olvide que esta vida es temporal, pero nuestra existencia es eterna. Un día podemos ver a nuestro Salvador cara a cara. Y ¿sabes qué? Una de las cosas que más anhelas es que Dios te diga: ¿sabes qué? Bien hecho, siervo y fiel. Así que cuando te encuentres frente a algún horno de fuego, recuerda quién es Dios. Dios es más grande, ¿no? Dios es más grande que cualquier problema. Confía en Dios. Recuerda quién es Dios. Ahora, mi segunda idea dentro de esta historia es que necesitas pararte con convicción. Necesitas pararte con convicción. No, dentro de la historia, el rey Nabucodonosor les dice lo que la ley había establecido, que él mismo la había hecho, algo irónico, ¿no? Y les dice a Sadrach, Mesach y Abednego, les dice: hey, o se inclinan a adorarme a mí y a mi estatua de oro, o los arrojan al horno de fuego, ¿no? Ustedes escojan. O sea, ¿cuál quieren? ¿Verdad? O se inclinan
o al horno. Ahora, no sé si te has encontrado en alguna situación similar, ¿no? En una situación donde no tienes muchas opciones, ¿no? O más bien todas las opciones parecen malas, ¿no? Y como todas las opciones parecen malas, parece que no tienes opciones. No, elegir entre hacer lo que todo el mundo está haciendo, aunque sabes que está mal, o decidir no hacerlo y quedarte solo. No sé si te has encontrado en esa situación, ¿no? Elegir entre si ganar un poco más de dinero o mucho más de dinero, sabiendo que hay que hacer algo que es ilegal o algo en contra de lo que dice la Biblia, o quedarte con a lo mejor con menos dinero, pero haciendo algo que dignifique tu vida y te dé propósito. No sé si te has encontrado en medio de eso, ¿no? Elegir entre la salida fácil, ¿no? Acoplarse a lo que todo el mundo hace, ¿no? O pagar el precio de pararte por lo que tú crees que es verdadero y lo correcto. Y en todo, ¿verdad? En todo eso hay una presión social y una presión legal, ¿no? Era legal hincarse ante el rey y adorarlo. Era lo legal. Lo ilegal era no hacerlo. Era ilegal no hacerlo. Había una presión social porque todo el mundo ya lo había hecho, solo ellos no. O sea, todos sus amigos, todos alrededor se hincaron. ¿Por qué no lo hacen? Todo el mundo ya lo hicimos. Había una presión social. Y en cada elección que hacemos en nuestra vida, ¿sabes qué? Hay diferentes elementos que definen nuestra fe y nuestra persona. En cada elección que hacemos. No todos necesitamos un proceso mental para poder tomar decisiones. ¿Cómo llegamos a las conclusiones que llegamos? ¿Cómo es que tomamos decisiones? ¿No? Y la mayoría de las personas, si te soy honesto, no tienen un proceso mental para cómo llegar a una conclusión. Ahora, yo te invito, ¿verdad?, que te cuestiones a ti mismo cuando te encuentres en una situación parecida, ¿no? ¿Cuál de las dos, entre la mala y la peor, ¿verdad?, honra y respeta a Dios? Es algo que tienes que preguntar, ¿no? Algunas de las dos va en contra de mi dignidad o de mis convicciones, ¿verdad? O esta decisión me aleja de Dios o me acerca a Dios. Es algo que tienes que preguntar. Estoy tomando esta decisión basado en el temor, en el miedo, o estoy confiando en que Dios me va a ayudar y que Dios es bueno. ¿Cómo estoy tomando estas decisiones? Yo creo que todos nosotros tenemos que autoexaminarnos y tener un proceso mental para tomar decisiones. Ahora, mira lo que pasa en la historia en Daniel 3. Dice lo siguiente, dice: si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Eso me encanta. Dice: pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Vámonos, ¿no? O sea, se pusieron, ¿sabes qué? No importa lo que pase, ¿no? Y sabes que esta parte de la historia siempre me ha impactado, siempre me ha gustado. Ahora, le dijeron al rey, con todo respeto, y usted sabe que en la cultura del día de hoy, cuando alguien dice con todo respeto, siempre es como una ofensa, ¿verdad? No, mira, con todo respeto, y te la avientan, ¿verdad? Entonces le dijeron lo mismo: con todo respeto, tú eres el que estás al frente, tú eres el mero mero, tú eres el que decide incluso sobre nosotros mismos, sobre todo el reino, pero no podemos hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque aunque tienes todo el poder y tienes toda la autoridad, hay uno que ese sí es el Todopoderoso. Hay uno que está por encima de ti. Porque a pesar de que usted es un gran líder, que ahí es un gran líder supremo, porque era lo que era, ¿no? Hay uno más grande que usted. Solamente nos inclinaremos a nuestro Dios, al único Dios verdadero, para adorarlo. Servimos a uno que nos puede salvar, ¿no? Y ahora, pero para poder hacer eso, tiene uno que tener convicción, o sea, estar convencido, tener los pantalones para decir: ¿sabes qué? Ok, yo voy a pararme por esto. Pararte con convicción, porque la declaración que estaban haciendo era pública y era arriesgada. No nada más eran ellos, estaban enfrente de todos y lo estaban diciendo enfrente de todos a la autoridad suprema, ¿no? Lo que estaban declarando no era solo algo en contra, que iba en contra de la ley, sino era decir: ¿sabes qué? Dios es el número uno de nuestra vida, aún sobre la ley, aún sobre lo que la ley dicta. Pero lo que realmente creo que cambia la actitud en todas las cosas
en nuestra vida es la actitud que tuvieron de pararse con convicción y aceptar las consecuencias de hacerlo. Dijeron, ¿sabes qué? Dios puede salvarnos, pero incluso si no lo hace, ¿sabes qué? Nunca adoraremos a ningún Dios que no sea Él. ¿Sabes qué? Creo que esta actitud de aceptación de las consecuencias, de pararte con convicción y aceptar las consecuencias, de confiar de que Dios es bueno independientemente de los resultados en los que podemos tener miedo. ¿Sabes qué? El vencer el miedo, el poder levantarte, creo que eso cambia todo. Dios es bueno y Dios, ¿sabes qué? Me pongo en tus manos, aunque los resultados no sean quizás como yo quiero. Me pongo en tus manos. Dios, yo sé que eres bueno y yo sé que tú pelearás por mí, aunque parece que estoy perdiendo la batalla en las diferentes áreas de la vida, pero estoy haciendo lo correcto. ¿Sabes qué, Dios? Yo sé que tú eres bueno y tienes lo mejor para mí, aunque parece que estoy atravesando por un valle de sombra y de muerte. Yo sé que tú eres bueno. Ahora, déjame te pregunto, ¿qué poder tiene el miedo sobre nosotros cuando aceptamos las consecuencias de lo que podría salir mal? Si sabes qué, ok, lo voy a hacer y aunque me salga mal, de todos modos lo voy a hacer. Pero yo sé que estoy haciendo lo correcto. ¿Sabes qué? En ese momento el miedo pierde el poder sobre tu vida. Nuestra esperanza no está puesta en lo que podemos hacer, sino en lo que Dios es. Le pedimos a Dios muchas veces que nos ayude, ¿verdad? Y por lo regular le decimos a Dios, ¿sabes qué, Dios? Esta es la solución que quiero. Dios, ayúdame, pero ayúdame así lo quiero. ¿No? Y muchas veces cuando Dios nos responde a lo que pedimos de una manera diferente, y aún así Dios sigue siendo Dios. El nombre de Dios significa yo soy. Es la manera en que Dios se le presenta a Moisés cuando le dice, ¿cómo les digo que te llamas? Dile que yo soy. No, y a través de toda la Biblia Dios se habla o se dice a Él mismo, se describe a Él mismo como yo soy. Yo soy tu proveedor, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el agua que da vida, yo soy el agua de vida, yo soy tu fuerza, yo soy tu confianza, yo soy tu esperanza, yo soy quien tiene planes de bien y no de mal para contigo, yo soy el principio y el fin, yo soy el dueño del oro y de la plata, yo soy tu sanador, yo soy el dueño de los tiempos, yo soy el consolador, yo soy Dios. Y podemos pararnos con confianza y confiar que Él es Dios y tiene lo mejor para nosotros. Yo quiero invitarte, cuando te encuentres en una situación así, párate con convicción frente a los problemas y declara, ¿verdad?, que no te arrodillarás, que no venderás tus convicciones por otra cosa, solamente adorarás a Dios con tu vida. Y por último, ¿no?, mi tercera idea es que Dios se mostrará en medio del fuego. Es lo que pasó en la historia, ¿no? Nabucodonosor se súper enoja, está enojado, mandó calentar el fuego, el horno 7 veces más de lo que estaba. Dice que los guardias que estaban ahí estaba tan caliente que murieron quemados, ¿verdad? No le importó. Atan a los 3 chicos y los avientan en el fuego. Y obviamente que todo el mundo estaba esperando que mientras los avienten se fueran chamuscando, ¿verdad?, en el aire, ¿verdad? Y de repente algo sucede, ¿no? Porque algo que tienes que saber es que Dios permite muchas veces que sus fieles caigan en el fuego. Dios permite muchas veces que sus fieles pasen por el fuego. Y muchas veces Dios no nos libra del fuego. Lo que Dios hace es que camina con nosotros en medio de él. O sea, yo no sé lo que pudiera estar pasando tú, pero si el día de hoy te encuentras en una situación similar, ¿verdad? No estás ahí porque tu fe a lo mejor te ha fallado, porque a veces pensamos que he hecho mal. Es circunstancias de la vida que suceden. En ocasiones Dios nos permite pasar por el fuego, nos deja pasar por el fuego para mostrarse en medio de él. Mira lo que dice Daniel 3. El siguiente versículo dice, pues miren, exclamó, este es Nabucodonosor, dice, allí en el fuego veo a 4 hombres sin atadura y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Aventaron a 3
y se les apareció uno más allá adentro. No, la mayoría de las veces oramos para que Dios no nos meta por el fuego. Oramos que Dios nos quite el fuego, que lo apague, pero la realidad es que Dios quiere que atravesemos por el fuego con Él de la mano. Él quiere mostrarse en medio de las dificultades, y cuando salgas del otro lado saldrás diferente, ¿no? A estos dice que no se chamuscaron, que no les pasó nada, ¿no? Lo único que se les quemó fueron las ataduras, ¿no? Y dice que ni siquiera olían a humo, ¿no? Lo cual ni siquiera tenía sentido, ¿no? Dios se manifestó en medio del fuego. La promesa más increíble que tenemos de parte de Dios, vez tras vez en la Biblia, y puedes verla, que Dios lo dice, lo repite, Jesús lo dijo, es: yo estoy contigo, yo iré delante de ti. Pero algo que tenemos que tomar en cuenta es que estos tipos estaban dispuestos a dar su vida por Dios. Aun que Dios no se manifieste, vamos a serle fieles a Dios. Esto me impresiona, ¿no? Y he escuchado historias modernas donde en algunos países ponen a la gente entre la espada y la pared para negar a Dios, ¿verdad? Y con una pistola, y les dicen: ¿sabes qué? Niegas a Dios o prefieres morir. Muchos de ellos prefieren morir, son mártires modernos. Hay un ministerio de hecho que se llama así, La Voz de los Mártires, donde hablan de las historias modernas del día de hoy, de gente que es asesinada por no negar a Jesús. Ahora, pienso que nosotros estamos en una circunstancia diferente y similar, porque la decisión que tenemos no es con una pistola en nuestras manos, en nuestra cabeza. Nadie nos está obligando, ¿verdad?, a seguir a Dios, pero sin embargo muchas veces tomamos las mismas decisiones entre Dios y morir. Pero la muerte no es instantánea, la muerte es lenta, sin darnos cuenta, y de repente nos encontramos sin propósito, sin destino y lejos de Dios. Sin darnos cuenta comenzamos a perder el propósito de nuestra vida, y nuestra vida comienza a sentirse que no tiene una trascendencia, a sentirse que no tiene sentido ni destino. ¿Sabes qué? Al final de la historia el rey se asombra por lo que ve, llama a que saquen a los chicos, y cuando, como te digo, salen, pues salen, no se les chamuscó nada, ¿verdad? Ni el pelo, ni la ropa, nada, ¿no? Y el que está escribiendo aquí la historia en Daniel dice que el rey, ¿verdad?, se sacó de onda, ¿no? Y él reconoce que el Dios de los hebreos es el Dios altísimo, y manda a decretar que nadie vaya a hablar nada en contra, que le tengan respeto al Dios altísimo de los hebreos, y termina declarando: no hay Dios que pueda salvar así. Y en esto podemos poner nuestra confianza, que no hay Dios que pueda salvar de esta manera como Dios puede hacerlo. Podemos poner nuestra confianza y nuestra esperanza en ello. Ahora, como te he dicho, yo no sé por lo que estás pasando el día de hoy, pero quiero animarte a que pongas tu esperanza, que Dios es bueno, que Dios tiene planes de bien y no de mal para contigo. Dios es bueno. Puedes confiar en su carácter.